Aló, buenas noches a todos, ¿cómo están? Puntual yo a las 9. ¿Cómo están todos? Bien, creo que hoy vamos a tener poquita gente. Está bien. Aló, aló. Bien, pues no me voy a tardar mucho en empezar para poder platicar y para poder aprovechar el tiempo que tenemos, y ya los demás pues lo irán viendo conforme lleguen o conforme tengan oportunidad. Me pasaron varios temas, muchas gracias a todos por las sugerencias, por las opiniones. El día de hoy el tema es el título del video, que es el vacío. La primera vez que platicamos sobre la duración de las relaciones. La segunda vez platicamos un poquito sobre los principios de la conciencia, y esta vez el tema viene sobre el vacío. Y sobre el vacío me refiero a todo en general, ¿no? No me refiero nada más a una forma conceptual, por ejemplo, física o astronómica del vacío. Me refiero al vacío en su totalidad. Entonces vamos a empezar a platicar sobre el tema. Hola a todos, ¿cómo están? Los que están llegando, qué gusto verlos, que estén acá. Igual que siempre, si quieren compartir, adelante, para que más gente participe, y los que no, pues bueno, somos los que estamos los que somos. Hola Enrique, un saludo enorme. Tipo la nada, ese es un conflicto que hay, Richie. La nada no existe. La nada es un concepto, es una idea. La nada como tal realmente no existe. Un abrazo hasta allá, hasta México. Lo que vamos a hablar es del vacío, que es diferente. El vacío es la ausencia de algo en un espacio determinado, pero realmente existe algo ahí en medio, ¿no? Y nosotros vamos a hablar del vacío, no de la nada, porque pues de la nada no tendríamos nada que opinar, ¿no? Entonces, el tema es el vacío. Principalmente el vacío humano, que es como el que más me importa tocar y el que más me interesa. Como vacío vamos entendiendo todo aquello que genera un hueco. Cuando hablábamos de las relaciones, cuando hablábamos del uso de la conciencia, hablábamos también de los espacios, de la construcción de uno mismo como persona, como ser humano, de la construcción que uno tiene per se, natural, y que es algo que nadie puede evitar, ¿no? Todos nos estamos construyendo, todos nos estamos creando como individuos todo el tiempo. No es algo único o exclusivo, es algo que vamos haciendo constantemente. Bueno, entonces, en ese entendido tenemos que ver que nuestra construcción no es perfecta. No existe como tal la construcción perfecta del ser humano o la construcción perfecta de un individuo. Todos somos un proceso constante y complejo. Dentro de esa construcción, y al no existir la perfección, entonces vamos a encontrar faltantes o defectos. Pues no me gustaría llamarles defectos, porque se pueden malinterpretar a como es algo malo tenerlo, y en realidad no es malo. Es algo natural tener vacíos, ¿no? Es algo natural tener esos huecos, tanto aquí como aquí, en las dos cosas, y en otras partes de nuestra vida también. Entonces, por vacío entiéndase todo aquello que puede ser una necesidad, y digo necesidad entre comillas, porque realmente necesidad, pues el agua, la comida, el sueño, y genera entonces una actitud, una búsqueda, una conducta. Entonces de ahí de ese vacío vamos a hablar. ¿Cuándo se forma? ¿Dónde empieza el vacío? ¿Dónde empieza la generación de estos vacíos? Genera desde el momento en el que uno sale de nuestra madre y toma la cachetón. Llegamos a la realidad. Desde ese momento empiezan a generarse los vacíos. Estos vacíos son las necesidades. Vamos a ponerle en su principio y en su primera etapa las necesidades. Las necesidades que tenemos como chiquillos de estar apegados y depender de otro ser humano, que en este caso son nuestros padres, nuestra madre, etc. Estos son los primeros indicios de vacío que empezamos a
a generar, y entonces empezamos a buscar la manera de poderlos llenar, de poder colapsar ese vacío o rellenarlo con algo. Todo esto va generándose, vamos creciendo, nos vamos desarrollando como personas, vamos teniendo ideas, vamos desarrollando nuestra actitud, vamos desarrollando nuestra personalidad y brotan este sentido de identidad, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Por qué? Y llegamos al punto de irnos y empezar a construirnos y a generarnos. Corazón, también un beso enorme para allá. Entonces, estos vacíos empiezan desde ahí, empiezan desde que nacemos y se van fundamentando y se van desarrollando a lo largo de toda nuestra vida. Estos vacíos son tan importantes que literalmente marcan el rumbo de quiénes somos y hacia dónde vamos y qué vamos a hacer con nuestra vida el 99.9% de las veces. Realmente las decisiones que tomamos lo hacemos en base a lo que poseemos, ¿no? A todos los elementos que sí tenemos para buscar llenar los espacios y los vacíos de aquello que no tenemos. Entonces, todo aquello que somos determina qué vamos a decidir. Todo aquello que no tenemos va a decidir hacia dónde lo vamos a decidir y cuál es la manera correcta de buscarlo y cuál es la manera correcta de entenderlo. A ese vacío me refiero. Los vacíos vienen en muchas formas, tamaños, colores, presentaciones. Yo creo que los hace Acme, a company that makes everything, porque a final de cuentas todo puede generar un vacío. En psicología pueden tener muchos términos. Cuando hablamos, por ejemplo, de traumas, pudiéramos hablar de ciertos tipos de vacíos. No todos, ni estoy diciendo que un trauma esté directamente relacionado con un vacío, pero tiene que estar. Entonces, ¿qué son esas partes faltantes que nosotros buscamos rellenar? ¿De dónde salen? Del proceso de nuestra construcción y de aquellos faltantes que nos van generando los procesos de vida que vamos teniendo o las diferencias que vamos teniendo. No voy a hablar de física para que no me empiecen, porque ya me empezaron a preguntar sobre las teorías de cuerdas y demás por el privado, no por el chat general. Que por cierto, no me escriban por ahí, escríbanme acá para que todos podamos leer las preguntas. Y conforme vayan teniendo dudas, váyanmelas escribiendo porque las estoy leyendo. Y eso me ayuda a poder continuar el hilo. Entonces, al final, eso es un vacío, ¿sale? Ese es el tema del que vamos a hablar. ¿Tienen utilidad? Me gustaría decir que sí, pero en realidad todas las fregaderas de la vida tienen la misma utilidad. No es que las cosas tengan una utilidad porque sí o porque tengan una función específica, pero nosotros como seres humanos podemos desarrollarles un uso. Y esa es la parte más importante, la autoobservación y el conocimiento de quiénes somos y de cuáles son nuestros vacíos y nuestras necesidades nos pueden llevar a caminos todavía muchísimo más complejos de manera interna. Y no hay nada más cabrón que conocerse a sí mismo, ¿no? Y bajo a conocerse, pues quizás llegar al punto de quererse y querer a otros y así sucesivamente la cadena de amor y paz por el carajo mundo. En ese sentido, el vacío nos puede ser como impulso. Les voy a poner un ejemplo social. Una de las cosas que socialmente se busca y que todo mundo ha desarrollado, y cuando digo todo mundo me refiero a las grandes potencias actuales, me refiero a grandes pensadores de la historia, es la utopía. La utopía es ese estado de perfección, equidad, equitativo, etcétera, que se desarrolla en de una manera conceptual, es una idea, es ese estado de perfección social. En realidad eso es imposible de alcanzar. ¿Por qué? Porque son demasiados los elementos que componen a una sociedad y sobre todo de individuos, lo que no te permite llegar a ese punto. Pero conceptualmente hablando, la utopía no es lograble, no se puede, es muy difícil, si no es que casi imposible, que la utopía como tal exista. Entonces, a final de cuentas todos la buscamos. Como sociedades todos las queremos. Pregúntenle a Venezuela, pregúntenle a México, pregúntenle a Europa, pregúntenle a Medio Oriente. ¿Por qué? Porque son necesidades, queremos llegar a ese punto, las estamos buscando. No necesariamente son logrables, pero estamos en búsqueda de esa necesidad que tenemos, ese vacío que existe, de aquello que requerimos para nuestra vida, es parte o origen y madre de lo que da al concepto del vacío. Si un vacío puede llenarse, sí puede, pero es un juego de piezas.
Cuando nosotros hablamos de un vacío, quiero que se lo imaginen, porque esta es la parte un poquito complicada y espero podérselos describir lo suficientemente detallado como para darme a entender. No sé si han visto que hay un jueguito, sobre todo aquí en México, que es de números, que tiene 10 números, a veces tiene más, hasta 20, le falta una pieza, está hecho de una tablita, tiene varios números en el centro, que deberían de estar en orden del 1 al número que lleguen, y tiene un espacio, y tú tienes que ir moviendo las piezas y las fichitas para poder ir acomodándolo de tal manera que quede en el orden original, del 1 al número al que contenga, ¿no? El vacío es algo parecido. ¿Podemos llenarlo? Sí, pero al hacerlo vamos a generar uno nuevo. Vamos a tomar elementos y vamos a seguir creando. ¿Por qué? Porque somos seres humanos en expansión. Cuando hablábamos de la conciencia, dijimos que la conciencia no tiene un límite. Entonces, como no tiene límite, cuando nosotros ampliamos nuestro universo, cuando nosotros ampliamos nuestra conciencia, siempre nos va a hacer falta elementos y vamos a necesitar más, tanto personal como de otros. Igual se da para emociones positivas, como ayudar a los demás, como estar con otros, como amar en la mayoría de sus sentidos, así como en sus aspectos negativos. Odiar a otros, tener rencor, etcétera, etcétera. Son elementos que siempre van a generar o van a, como hoyos negros, a absorber la materia que tengan alrededor y generar más vacíos. Entonces, ¿se puede llenar? Sí, pero va a generar uno a cambio. ¿Sí? Entonces, siempre va a existir uno. No existe una manera de decir, ay, bueno, ya llené esto y ya no voy a tener vacío, soy una persona 100% plena y en satisfacción todo el tiempo. Eso no existe, ¿sale? Eso no se puede hacer. Sí, es un elemento necesario, ¿sale? Además es un elemento, ¿cómo decirlo? Es natural, ¿sí? Está incluido en la naturaleza del ser, y el ser humano, ¿no? Porque los seres humanos tenemos esa complejidad de la conciencia y el conocimiento que nos genera diferencias al resto de las especies, pero es necesario, necesita estar ahí, porque nosotros no somos seres perfectos, pero somos perfectibles, en el sentido de podemos buscar la perfección. Entonces necesita estar ahí, sí necesita estar ahí. Y el vacío funciona o a nuestro favor o en nuestra contra. Deberíamos de dividirlo en pasos. Déjenme irlos apuntando para que no se me vaya a perder el hilo del pensamiento. ¿Cómo debería de funcionar? Para empezar, debemos de identificar si tenemos o no un vacío. ¿Cómo se identifica? En base a las necesidades que tenemos, en base a los dolores que tenemos. ¿Por qué siempre voy a hacer referencia en su mayoría de las pláticas a los aspectos negativos? Me refiero al dolor que tenemos, a las necesidades que tenemos, a las cosas que nos incomodan y nos causan comezón. Pues porque esos son los motores, son los indicadores. Todo aquello que está bien no necesita atención, no necesita reparación. ¿Por qué? Pues porque está bien. Entonces necesitamos enfocarnos en aquellas cosas que literalmente nos joden la existencia y nos chingan la vida, para poder entender y poder trabajar en ellas, que son las que nos van a ayudar a seguir creciendo y evolucionando. Entonces, cuando queremos identificar un vacío, tenemos que hablar de aquello que nos causa ruido, de aquello que nos incomoda, de aquello que nos molesta, porque eso significa que tenemos una necesidad ahí, ya sea de afuera hacia adentro, o de adentro hacia más adentro, o de adentro hacia afuera, ¿no? Ahí está conjugada toda la oración. Entonces, con esos vacíos, esa es la manera de identificarlos. Entonces, ya una vez identificados, tenemos dos opciones. Uno será saber si estos vacíos van a trabajar a nuestro favor, es decir, si nosotros podemos hacer algo al respecto de ellos. Y la otra es saber si van a ser nuestros grandes enemigos. Un vacío traído a la conciencia siempre va a ser benéfico, porque nos va a dar control sobre él. Mientras que un vacío ignorado se va a transformar en lo que yo cariñosamente llamo demonios y fantasmas, que son los que aparecen en el silencio, que son los que aparecen a la mitad de la noche, que son los que te hacen bajar al refrigerador a las 11, 12 de la noche, a las 2 de la mañana, ya que llevas una semana en la dieta, que son esos fantasmas que aparecen cuando tú llegas a tu oficina, cuando llegas a un lugar de trabajo, tienes todo impecable, tienes todo organizado, pero llegas a tu casa o a tu habitación y es una porquería. Cuando tienes doble vida, cuando tienes aspectos de ti que de alguna manera
tapas o aparentas. De hecho, las máscaras de actitudes, las hipocresías de las personas, normalmente es así, están directamente relacionadas a un vacío, a una apariencia que tienen que generar para poder tapar aparentemente ese hoyo que tienen, que puede ser un proceso de aceptación, que puede ser un proceso de entendimiento, que puede ser un proceso en general y que lo hace presente. Entonces, ¿de qué va a depender si un vacío funciona para nosotros como algo que nos va a ayudar a crecer o como un enemigo o un fantasma o estos demonios? Es el que estemos conscientes de ellos y que además hagamos algo al respecto. Dentro de los temas que me sugerían, por ahí venía el inicio de las adicciones. Este es, o el por qué se desarrolla una adicción, este sería el fundamento de las adicciones. Una adicción de todo tipo nace a raíz de poder satisfacer una necesidad, y esa necesidad que genera placer. Normalmente aquello con lo que nosotros llenamos los huecos de dolor, que son los huecos que nos incomodan, tienden a ser con cosas que pueden ser placenteras. Existen entonces dos tipos de placeres. El placer pendejo, que es el placer que todo el mundo busca, que es el de 5 minutos, la borrachera el fin de semana, el acostón con la persona, el desarrollo de una idea, el alimento del ego. Ese tipo de cosas son la búsqueda de la satisfacción momentánea de aquello que nos duele o de aquello que somos incapaces de manejar. Mientras que existe también una satisfacción todavía más severa. Es un vacío necesario que tenemos que aprender a controlar para evitar esos sucesos desagradables. No lo podemos controlar, tienes razón, pero no es algo que podamos controlar, es algo que podemos transmutar, que tiene una connotación diferente. No es algo que tú puedas llegar y decir, esto debe de trabajar así, 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 asado. No, lo que va a generar es que cuando tú sepas que está ahí, cuando tú veas que está presente, entonces puedes hacer algo al respecto, porque lo puedes entender, te puede hacer sentido, y entonces trabajar sobre el origen. El vacío nunca es el problema, es la consecuencia del problema, es el estado segundo, no el estado primero. Tú no puedes arreglar un vacío si no sabes qué lo está provocando. Al igual que el ejemplo que de poner los números en su lugar, si tú no sabes qué orden llevan, tú puedes estar moviendo un vacío a lo pendejo por todos lados y estarlo llevando de un lado a otro, y entonces estarte jugando tú el dedo pensando que estás arreglando las cosas, cuando en realidad solo estás empeorando el problema, porque puede ser que incluso si no puedes acomodarlos, y eso me recuerda por ejemplo a los niños chiquitos, cuando no logran acomodar la pieza pero saben cómo desarmarlo, y entonces lo desarman y empiezan y sacan todo y lo empiezan a acomodar porque no pudieron hacerlo. Bueno, así hacemos los seres humanos, ¿no? Queremos desarmar todo, el problema está en que normalmente perdemos más piezas de las que realmente encontramos. Entonces el sentido del vacío, o de la utilidad del vacío, se va a dividir en eso, en estar conscientes de que está presente. Y cuando nosotros encontremos un vacío, vamos a encontrar un camino al origen y al problema. Tenemos que rascar un poquito para poder encontrar el origen de problemas. Por ejemplo, a las personas diagnosticadas con personalidades múltiples están en ese vacío, no necesariamente. Por ejemplo, hablamos tipo la película de Fragmentado, supongo, ¿no? Porque ahorita el desarrollo el que ya no es trastorno, pero el síndrome de personalidades múltiples ahorita está tomando mucha fama a raíz de la película. Una persona que desarrolla diferentes personalidades es un método de defensa, es un método de, al ellos no tener elementos suficientes, ¿sí?, para poder enfrentar o trabajar una situación, es decir, carecen, tienen un vacío de esos elementos, entonces generan y crean incluso personalidades completamente independientes, únicas, para poder defenderse de. Entonces la creación de diferentes personalidades, que no puede ser visto como un defecto, la verdad es una capacidad superior, no positiva, pero sí superior, que demuestra la capacidad y el potencial humano, proviene de ahí. Originalmente tienen una necesidad, ese vacío, que se genera a raíz de, por ejemplo, no sé, violencia familiar, etcétera, etcétera, y de ahí desarrollan esas coberturas, ¿sale? Esas máscaras.
pero existen profundidades en las máscaras que no debemos de confundir. Una persona puede ser hipócrita, ¿no? Pregúntenselo ustedes, pregúntenmelo a mí, pregúntenselo a todo el mundo. Todos trabajamos, vivimos, convivimos y los tenemos hasta de familiares. La gente hipócrita existe. Y a borbotones, diría Facundo Cabral, no hay manera de proteger semejante frente. Entonces, la hipocresía es una máscara de actitud. Las personalidades múltiples ya es muchísimo más profundo porque genera entidades completas por separado. Y eso ya son niveles diferentes, ¿sale? Ya tienen estándares completamente diferentes. Vacíos no tratados pueden generar más vacíos, pero no es que sean más, ¿sí? No es que un vacío que no tratas traiga o genere otro vacío. Puede ser, o sea, sí puede funcionar, pero en realidad lo que sucede es que un vacío va generando tamaño. Se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Cuando requiere, la nada, como lo comenté al principio, no existe. Siempre va a tratar de generar. Tú estás erigiendo, tú estás construyendo tu personalidad, tu vida y tu esencia como persona en una estructura. Si a la mitad de esa estructura tú tienes un vacío y tú empiezas a generar y a construir, y ese vacío no lo atiendes, ese vacío va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y va a pasar como los socavones en la Ciudad de México. Va a llegar un momento en el que no van a aguantar y ¡pac!, va a colapsar porque necesitan absorber ese espacio. Cuando eso sucede, empiezan a generar más y más y más y más y más problemas. Y algo pequeño se empieza a transformar en una bola gigante de nieve. Y ese hoyo negro al rato simplemente es intapable. Uno de los grandes ejemplos que te puedo poner en eso son las drogas. Llegan ahí, tocan el tema, absorben ese placer momentáneo que les ayuda a tapar el problema que tienen. Y empiezan a generar más y más y más y más, y cada vez necesitan más y más, y llega un punto en el que ni su cuerpo, ni su mente, ni su esencia como seres humanos lo soporta y colapsa. Entonces no es que genere otros, es que más bien no lo soporta, y eso cuesta mucho trabajo de poderlo trabajar cuando lo dejamos ir más allá de lo que realmente podemos manipular, incluso con ayuda de otros. Hay seres humanos que llegan a puntos más allá de la reparación, como la depresión que lleva al suicidio, que también era un tema que platicamos antes. ¿Puedes aprender a vivir con un vacío? Sí puedes aprender a vivir con un vacío. De hecho, todos vamos a aprender a vivir con un vacío. El chiste es la cantidad de tiempo y el significado que ese vacío va a tener para ti. Tú puedes vivir toda tu vida con él, pero ese vacío, por ejemplo, como el que mencioné ahorita de las drogas, que puede ser una tontería, puede ser un amor no correspondido, por ejemplo, si no lo atiendes, puede generar tal profundidad que va a llegar un momento en el que no solo vas a tener que aprender a vivir con él te va a costar la vida. Los fantasmas nos atacan en todo momento y en todo lugar. Todas estas necesidades siempre van a estar presentes. Pero si las dejas crecer a tal punto, o si se llegan a infectar porque son heridas en nuestra personalidad, a tal punto que van a causar tu propio colapso. Entonces, ¿puedes aprender a vivir con ellas? Sí, todo el tiempo. No es recomendable, no es sano. Tener necesidades y huecos en el interior, tanto aquí como aquí, no es sano. Entonces, aprendamos a convivir con ellas durante el tiempo que nos cueste aprenderlas. No necesariamente porque, pues bueno, ya está aquí, ya es mi comadre del alma, me encanta y me ayuda porque con esas me salen bien las canciones de Valentín Elizalde y Ana Gabriela en las pedas, entonces la voy a mantener aquí conmigo. Con eso no necesariamente es lo más conveniente, ni consideraría que es lo mejor. No. Puedes, sí puedes, definitivamente puedes. No es lo más recomendable, porque además el vacío también genera ignorancia. La ignorancia es enemigo de la conciencia, shalala, shalala, ¿no? Hola, Ben. El amor es un vacío. Híjole, qué pregunta tan complicada. Depende, y depende a la definición que tengamos de amor, y depende a su concepto, y depende a las personas que lo contengan, y depende a las personas que lo vivan y cómo lo vivan, ¿sí? El amor es un vacío. Buscamos amor por necesidad. Nos quedamos con él, depende. ¿La falta de amor puede generar un vacío? Sí.
Y no estoy hablando nada más del amor filial, estoy hablando del amor fraternal, estoy hablando del amor en todos sus en toda su gama, en todas sus presentaciones, colores y paletas de sabores. El amor por ejemplo, de familia es necesario. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ayuda a construirnos. El amor de otros es necesario. ¿Por qué? Porque nos ayuda a construirnos. Entonces, lo que quiero que se entienda es que o ponemos cimientos o existe el vacío. El problema es cuando erigimos o construimos por encima de esos vacíos. El vacío siempre va a estar de nosotros hacia afuera. Se los voy a poner en otro estado. Vamos a suponer que nosotros vamos llenando nuestros vacíos sanamente, si es que eso como tal existe. Llenas tu vacío y vas construyendo. Entonces tienes los cimientos, sin huecos abajo, como lo mencioné antes, te vas construyendo. Ese cimiento, de ahí hacia afuera, es vacío. No hay nada, te vas a construir, ¿sí? Entonces, esos vacíos son los que te permiten construirte. No sé si me doy a entender. Vamos a suponer que tú tienes un espacio, un terreno para poder construir algo. Una casa, una escuela principalmente porque hacen falta, la gente está muy pendeja el día de hoy. Entonces, hace falta, ¿va? Entonces, tú empiezas a construir tu terreno. Tienes una determinada cantidad de metros cuadrados para poderlo hacer. Cuando te termines esos metros, ya no vas a tener espacios vacíos con los cuales poder erigir algo, ¿sí? Entonces, nosotros no somos un terreno, no estamos delimitados, podemos crecer infinitamente, pero a raíz y en el límite, en el borde de quienes somos, en toda su totalidad, Ingesu con el pleonasmo, me pego un tiro después por decir eso, de lo que somos en totalidad, de ahí hacia afuera hay vacío. Entonces ese vacío es necesario para crecer y ese vacío es necesario para desarrollarse. El amor está ahí presente, ¿sí? Aunque tú tengas un desarrollo perfecto, el amor siempre va a ayudar a desarrollarte por la presencia ajena, por la necesidad de otros, etcétera, etcétera. Vacío de luto. El luto es otra cosa, ¿sí? El proceso de la aceptación. Cuando nosotros convivimos con alguien, ese alguien se va. El luto es ese proceso de sufrimiento que radica y que es una de las cosas más estudiadas y que te va a decir cuál es el origen desde el principio. La tanatología lo estudia, el principio del proceso hasta su final. ¿Y cuál es? Empieza con un proceso de negación y termina con un proceso de aceptación. Esta negación es un vacío, y es un vacío de una idea contra una realidad. Tu necesidad y tu deseo de que alguien esté ahí, o la falta de alguien, porque falleció, porque se fue, por lo que tú quieras, cuando ya no están, dejan un hueco. Pero ese no es un hueco de presencia. No puedes llenar la presencia de alguien a esos niveles con otro alguien. La parte de un clavo saca otro clavo es una pendejada monumental. Lo que puedes hacer es comprenderlo, ¿sí? Es lo mismo. Si tú decides, o tú quieres, o tú ves y entiendes la falta de alguien, vas a generar un hueco. Es ese luto, ¿sí? Ese enfrentamiento con la realidad hasta que entiendas y aceptes que esa persona o esa situación está ahí y ya no está ahí, y ya no va a regresar, ¿sí? No sé si me doy a entender. También tendríamos que dividirlo en muchas secciones y en muchas partes. Quizás ahí estoy fallando yo en explicarles. Voy a intentarlo para que no tengamos confusiones más adelante. Toda necesidad va a generar un vacío. Entonces, ¿el luto es un vacío? Sí. ¿El amor es un vacío? Sí. ¿Todo aquello que genere necesidad es un vacío? Sí. Entendido esa fórmula matemática, existen diferentes clasificaciones, formas y niveles. ¿Por qué? Porque no todas las emociones son iguales todo el tiempo. No sentimos de la misma manera para todo. Por ejemplo, no es la misma necesidad, aunque sea el mismo elemento, no es la misma necesidad que te genera la falta de un familiar, de un ser querido, por ejemplo nuestra madre, no, a la presencia que te va a generar, por ejemplo, un gran amigo, o la presencia que te va a generar
la persona con la que estés, ¿sí? La pareja, son diferentes. El vacío que se genera, todos ellos pueden ser llamados vacíos porque esos son. Pero cómo se perciben y qué están tratando de llamar, es decir, qué necesitamos para taparlos, son diferentes. Porque las necesidades orígenes, es decir, raíces, son diferentes. Si lo piensan, entonces el vacío, o qué clasifica el vacío, es su origen. Y en eso hay que hacer mucho hincapié. El vacío no es la causa, es la consecuencia. Entonces, depende a la causa, será el tipo de vacío que esté presente. No sé si me doy a entender con eso. Eso es lo que lo vuelve quizás un poquito más complejo, pero una vez se entiende realmente es fácil. Siempre va a existir vacío y ese vacío va a entrar en una clasificación. Pónganle ustedes el nombre que quieran, ¿eh? No vayan a una búsqueda de libros de agarrar de, a ver, este chingado libro en Wikipedia. Wikipedia ni es un libro, pero bueno. En Wikipedia dice que cuál es la clasificación de los vacíos. Pues no, el vacío realmente es como tal un hueco. ¿Qué lo va a rellenar? Es diferente, ¿sale? Y no necesariamente lo llenamos de la manera correcta o con los elementos correctos. Esto genera, sobre todo los vacíos al día de hoy, se educa y se enseña para generar vacíos. Y estúpidamente, pero es cierto. Hay educaciones éticas y morales de antaño que generaban fortaleza en los cimientos y ayudaban a compensar esos vacíos que se generan en el desarrollo de las personas. Actualmente no. Actualmente se generan formas y elementos, cimientos, que son ideas, que son conceptos y creencias. Y no hay creencia que soporte la realidad. ¿Por qué? Porque tienes que creerla. La realidad se va a dividir en dos clasificaciones: la que es real y la que crees. Si crees, no es real. Y si es real, entonces no tienes por qué creerla, la comprendes o la conoces. Sí, eso es una parte tricky. Entonces, no sé si hasta ahí y hasta ese punto les queda claro sobre el tema del vacío, porque voy a empezar con ejemplos. Entonces quiero saber si hasta ahí vamos bien. La causa de un vacío puede ser el gozo. Este puede ser llenado de dinero y el vacío puede crecer exponencialmente hacia la búsqueda del poder. Suena como a película romántica de la dictadura, bueno, ni es romántica, pero la dictadura perfecta, ¿no? Puede ser, pero hay algo ahí que debemos cambiarle y hacerle un switch. La causa de un vacío no es el gozo es la tapa, ¿sí? Nosotros buscamos tapar los vacíos con cosas placenteras. ¿Por qué? Porque el vacío no lo es, porque aquello que lo genera no es placentero. Nunca va a salir una apariencia por parte del dolor. La apariencia siempre va a ser la placentera. Hablemos de redes modernas: Twitter, Facebook, YouTube, etc. Vidas perfectas, apariencias perfectas, cuerpos perfectos, identidades perfectas, marketing. ¿De quién te dice que cómo debes ser, cómo tienes que estar, cuando en realidad esas personas no son así? Tienen estos cuerpos perfectos, tienen estas apariencias perfectas, tienen todo este mundo de ensueño porque salen mostrando sus casas, sus grandes carros, sus grandes vidas, pero por dentro están podridos o huecos. Algunos, no digo que todos, pero algunos lo están. Ese proceso es generar máscaras que tapan y ocultan el verdadero problema, que es la falta de algo muchísimo más profundo. Entonces, todos los placeres que se buscan para tapar esos hoyos son siempre positivos en el sentido sensorial, ¿no? Entonces, todo aquello que te genera placer, todo aquello que te genera dopamina, todo aquello que te da esa sensación. Entonces, no podemos decir que el gozo genera un vacío. Cuando ese vacío no existe, entonces puedes disfrutar, como por ejemplo el sexo. Cuando no es una necesidad intangente, biológica, más allá de tu propio control, entonces puedes trabajarla de una forma diferente. Pero tiene que dejar de ser una necesidad para que lo puedas trabajar. Si no, ese elemento que es placentero y que te genera placer se va a utilizar para tapar un hueco, ¿sí? Entonces puede crecer, sí, y va a seguir creciendo hasta que va
hasta que encuentre la manera de satisfacerse, hasta que encuentre la manera de ser llenado. Desgraciadamente un vacío no te va a decir, hey, no sé, soy de barro, lléname con barro. No, o sea, el origen es lo que te lo va a dictaminar. Y la mayoría de las personas, nuestro pensamiento es tan lineal y es tan mediocre que no profundiza en el tema. Cuando hablábamos de la conciencia es exactamente lo mismo. Tenemos un problema emocional y nos quedamos ahí, ¿no? Llegas y te topas con él y es de, estoy triste, estoy deprimido, me va a cargar la chingada, chamuisca y todo lo demás. Y ahí te estancas, ahí te quedas. Cuando en realidad eso que es lo que te estás topando es ese vacío. ¿Qué lo está provocando? Es lo que te va a dar la solución. Ahí es donde está la parte tricky. Veamos. De personas que tienen algún tipo de depresión, o en este caso un vacío, la depresión es un vacío, es correcto, y que muchas veces las palabras no pueden expresar, descubren que el arte viene tomando ese papel de expresión. Hablando de cualquiera, ¿no? Estamos hablando de todos o la expresión o el ejemplo que nos están poniendo habla de todos los tipos de arte y se sienten felices haciéndolo. Excelente. ¿Tú consideras que la falta de palabras representa un vacío y que el arte es quien puede llenarlo? Fíjate qué curioso. En tu pregunta le acabas de dar a un clavo bien importante. Si un vacío es un problema que lleva a puntos de la depresión suicida, que lleva a puntos del anarquismo personal, que lleva al filipendio de quienes somos, a la traición de nuestros principios, que lleva a la destrucción de nosotros como individuos, a ese extremo, yo te diría que no hay nada peor, no solo el vacío. Si tienes un vacío y no sabes con qué llenarlo, no lo llenes. ¿Por qué? Porque un vacío se vuelve veneno y se vuelve 500 veces peor cuando lo llenas de la manera incorrecta. El vacío está ahí para complementarte y está ahí para que te tomes el tiempo de poderlo hacer. Si tú armas un rompecabezas, que somos nosotros, en ese juego de piezas, cuando tú te construyes, tienes que encontrar esa pieza perfecta, la exacta, la que encaja, la que hace sentido, la que va ahí. Y en base a eso puedes seguirte construyendo. Pero si pones una pieza que no es, pero si pones algo que no te corresponde, si pones algo que te va a hacer daño, vas a colapsar completamente. El vacío no es un problema per se. El vacío se transforma en un error cuando nosotros lo llenamos con algo que no debemos. La música, por ejemplo, las artes, que es lo que tú comentabas, son elementos ideales de expresión. A veces, cuando nosotros tenemos deseos, como por ejemplo un enojo, que creo que es el más común, y México sobre todo, que no tiene la habilidad de enojarse por casi nada, ¿verdad? Cuando existe ira, cuando existe represión, todo eso es un vacío relleno de cosas que no podemos expresar. Es algo que tenemos ahí que está tapando aquello que no debemos. ¿Qué te dicen las personas cuando estás enojado, cuando estás enojada? ¿Qué te dicen las personas cuando tienes emociones negativas? Si es que eso existe, porque no hay nada más estúpido que decir que existe una emoción negativa. Pero cuando tienes emociones y cuando esas emociones no les gustan, no las tengas, no las pongas, el que las tengas y no puedas manifestarlas genera un hueco, porque las tienes. Ahora, ¿qué haces con ellas? Al no saber qué hacer con ellas, andas con un elemento en las manos para todos lados cuando ese elemento debe estar aquí. Y cuando quizás la forma es transmutarlo, que es lo que comentaba al principio, y darle un giro, que le dé un relleno correcto, que lo transforme en un elemento que es capaz de transformarse en un fundamento. En ese momento es positivo, ¿sí? Entonces, el vacío es un defecto cuando lo llenas de algo que no debes. Cuando a la depresión la llenas de más depresión, de más pensamientos, de más ideas, de más actitudes, en ese momento se transforma en algo severo. Cuando no, tienes una oportunidad en ello, ¿sí? Es ahí si va a trabajar a nuestro favor o no, dependiendo de su origen. ¿O qué papel jugaría el arte en este tipo de vacíos? El arte te ayuda a la expresión. El arte llena, no vacía. El arte expresa. Por eso es tan trascendental. Cuando aquellas personas tienen emociones que no son capaces de manifestar y que andan con ellas en las manos, hay quienes se embarran las manos en ellas
y tocan una melodía increíble, o se agarran el corazón y cantan, o toman una pluma y escriben lo que los grandes poetas y escritores de antaño, porque los modernos no tanto, hacen y han hecho. Entonces eso es un gran vacío, porque lo están transformando y lo están rellenando con algo, están manifestando su vacío y a través de él buscando los elementos para realmente llenar aquello que les hace falta. Ahora, un vacío es recurrente, ¿sale? No es como, ya lo llenaste una vez, ya no lo necesitas. No. Voy a poner el ejemplo más básico. Llegas, te enamoras, te rompen la madre. Eso genera un vacío. Pasa el tiempo, lo sanas, lo rellenas. Llega alguien más, te enamoras, te rompe la madre. Es un vacío diferente, es uno nuevo, no es repetido, ¿sale? No es como ya lo llegaste, ya lo llenaste, ya. Son etapas. Y conforme vas creciendo te vas construyendo. Por eso no podemos permitir que existan huecos a la mitad o en alguna parte del camino, de la parte superior hacia abajo, ¿sale? Si buscas una relación para tapar un vacío, ¿no está bien? No. Y no está bien, no por ti, por el otro. Porque tú estás utilizando a alguien para tu beneficio en algo que una vez eso esté satisfecho te va a ser insuficiente. Y eso no es justo. El amor, una de las cosas por las cuales al día de hoy no se tiene el concepto de amor como debe ser, o relación como debe ser, y por eso inventamos términos tan pendejos como el poliamor, que voy a seguirlo atacando hasta que me canse, porque es una falta de huevos impresionante, nace de ahí. Cuando no tenemos una capacidad de generar compromiso y utilizamos a otros para satisfacer nuestras necesidades, se vuelve crueldad. Y cuando nosotros aceptamos a otros, los bienvenimos a nuestra vida para tapar nuestras necesidades, se vuelve un juego cruel, y esos juegos normalmente terminan mal y son sádicos. Son juegos no del hambre, pero sí del vacío, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer primero para estar con alguien, pero no depender de él ni hacerlo por llenar el vacío? Yo creo que no existe tal cosa. Un ser humano completo es completo hasta donde está. Siempre va a generar y va a tener un vacío hacia adelante, ¿ok? Bueno, pero el amor siempre va a generar un vacío. ¿Por qué lo digo? Porque el amor se transforma en rutina, se transforma en complemento, se transforma en entendimiento, se transforma en desarrollo. ¿Dónde es el punto donde debemos, o contestando a tu pregunta directamente, cuáles serían los elementos que debemos de tener? Cuando lo empiezas sin necesidad, cuando llega, cuando no es necesidad para la otra persona y para ti tampoco. En ese momento es el momento adecuado para tener una relación, cuando no necesitas tenerla. Cuando la tengas, esa relación va a generar vacíos y va a generar necesidades y va a generar dependencias, y conforme pasa el tiempo, más. Eso no lo puedes evitar, pero el momento correcto y sano para empezarla es cuando tú estás sin la necesidad de tenerlo, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos a alguien en una relación amorosa en nuestra vida, se da o por necesidad emocional, o por necesidad psicológica, o por necesidad física, refiriéndome específicamente al sexo. Entonces, si esos elementos están presentes, si uno anda por la vida de tengo que tener pareja, tengo que tener pareja, tengo que tener pareja, tengo que tener a alguien, tengo que estar con alguien, tengo que tener... En ese momento no es el momento adecuado para tener a una persona. Porque cuando la tengas no te va a gustar, no te va a acomodar, etcétera, etcétera. No significa que el que esa persona llegue en ese punto de tu vida y bajo esa circunstancia vaya a ser el éxito. O sea, es decir, lo vaya a ser fructífero. Es el momento, es el suelo fértil y sano para que la relación empiece bien y por ende termine bien si hay necesidad. Porque no es lo mismo que tú empieces una relación, incluso con tu dieta, para quitarle un poco el término tan serio, pero hasta incluso con tu dieta, que
que tú empieces una relación de una manera sana y lógica, ¿no? Y tú digas, bueno, te presentes correctamente, estén los dos en el mismo entendido, busquen lo mismo y entonces se den a la oportunidad de conocerse como personas. Si ya una vez conociéndose, pues resulta que no les gusta cómo les huelen las patas y se mandan a la chingada, es diferente porque se pueden dar la mano, se van a un restaurante, se comen unos huevos divorciados, se toman una chela o un vino tinto y se mandan al carajo como buenos amigos y se acabó el problema. No hay herida que curar, no hay algo más a fondo. Cuando vas y buscas a alguien para llenar tus vacíos porque tú no tienes la capacidad para hacerlo, en ese momento se colapsa, en ese momento el mundo se despedaza y ahí sí hay problemas. Entonces, ¿en qué momento es correcto? En el momento en que tengas el suelo fértil. No lo va a hacer exitoso, pero lo va a dejar crecer, le va a dar la oportunidad de crecer. ¿Los seres humanos podríamos ser un vacío de la creación? No. De hecho, llenamos un espacio. Ya sé, me fumé, sí, cabrón, pero bien cabrón. ¿Podemos ser veneno? Sí, yo conozco a varias personas que son veneno, visten Prada y además usan pestañas postizas, y conozco a otros que tienen aplicaciones como Grindr y Facebook que son veneno social. Perfectamente podemos ser veneno para nosotros y para otros. Un defecto o un error. Ninguna persona puede ser considerada un defecto o un error, aunque automáticamente pensé en alguien. Automáticamente pensé en alguien. Pero lo correcto, desde mi punto de conciencia, es decir, nadie puede ser considerado un defecto o un error. Pero alguien puede estar lleno y repleto de errores y defectos. ¿Sí? También podemos construirnos de forma creativa y ser una expresión útil. Sí. ¿De qué depende? De ti. ¿Podemos ser un relleno correcto? Sí. Porque además eso es algo que tenemos que tener presente. Nosotros podemos llegar a ser el relleno. Es que suena como a osito de peluche. No sé por qué me imaginé a alguien rellenando pavo en Navidad o agarrando todo el algodón y rellenando al pobre mono hasta que se le brincan los ojos. Podemos ser relleno para alguien, y no necesariamente, otra vez hablo de relaciones sentimentales fructíferas a esos planos, sino me refiero, por ejemplo, a una amistad. El abrazo a una persona cuando lo necesita, eso es un relleno de un vacío, de la necesidad de afecto, por ejemplo, ¿sí? No podemos ir por la vida buscando ser el relleno de todo el mundo, porque si buscamos ir por la vida ser el relleno de todo el mundo, entonces nosotros estamos vacíos, ¿sí? Se entiende el juego entre las dos. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede. ¿De qué depende? De nosotros, y de que nosotros conozcamos a tiempo el origen de esos vacíos. Otra vez, lo que va a transformar a un vacío en la guillotina, en el gancho que va a llevar a la destrucción tu propia vida, es el tiempo. Mientras tú no permitas que ese vacío se llene de una manera correcta, porque no estás consciente, porque nadie te lo dijo, porque nadie te lo explicó, ese vacío puede llegar a un punto más allá de la reparación. La ignorancia es un vacío. Cuando tú hablas de las clases sociales, por ejemplo, hablando de política y metiéndome un poco más en aspectos más masivos, cuando tú hablas, por ejemplo, de sociedades que tienen clases bajas, cuando tienes 35 millones de pobres, ¿no? Y esos pobres no tienen educación y tú les entregas un libro, no les estás llenando el vacío que necesitan, porque el vacío que tienen es en el estómago. Y no hay peor vacío que el hambre, ¿no? El hambre de amor también, pues, pero el hambre estomacal, el de la torta de jamón del Chavo, esa hambre va por encima de todo. ¿Por qué? Pues porque es la que te va a quitar la vida. El amor te mata, depende. Te matas con el amor, pero el amor no te mata. El hambre sí es capaz de aniquilarte. Entonces nosotros siempre vamos a buscar la supervivencia. En ese sentido, vamos a ir llegando a la satisfacción de, por ejemplo, social, entendiendo el origen. Cuando tú tienes a estos 35 millones y no les das de comer y tú les pides educación, pues está cañón, pero al mismo tiempo su falta de educación va a generar vacíos sociales que tienen que ser llenados por los que sí lo tienen, porque sí lograron desayunar, comer y cenar, y ellos trabajan tanto por miedo a caer en ese estado, que por eso es que los que están hasta arriba con el abuso de poder pueden generar una cadena, ¿no? Entonces ya ahí ya son cuestiones políticas, pero necesito que se entienda, ¿no? Y necesitamos todos entenderlo. Los vacíos tienen esas dos caras. Pueden ser una herramienta maravillosa en nuestra vida, pueden ser un elemento fantástico,
que nos ayude a crecer, que nos ayude a desarrollarnos. No todos llegan directamente, algunos vacíos se llenan de una manera dolorosa, de alguna manera atemporal, porque no tienen un tiempo estimado. El vacío no tiene un tiempo de llenado, no es como, ay, sí, llena 3 litros por segundo y tienes un hueco de 4 litros, entonces en medio segundo, segundo 75, ya la hicimos. En realidad no va por ahí, pero déjenme, me acomodo. Ahí está, el sillón me incomoda y como es de piel me caliento mucho. Entonces, en ese sentido se vuelve complicado, ¿no? Se vuelve difícil. Hasta ahí podría entenderse todo. Magdiel, con un carajo, ¿qué tiene que ver el vacío con la tecnología? Quiero entenderte, a ver, voy a tratar de ser empático. ¿Hablamos de tecnología como un medio para tapar un vacío? ¿Ese sería el punto? Escribe rápido, porque no te voy a estar esperando con un choro. ¿Sí o no? Vamos todos a esperar a Magdiel y sus preguntas. Bueno, ahorita ya tengo otra pregunta. Sí, ok. La tecnología es un desarrollo del conocimiento. La tecnología mal aplicada, al igual que puede ser utilizada como máscara. Ahí vamos a entrar en otro tema. Todo puede ser utilizado para tapar un vacío y todas esas tapas pueden estar incorrectas. La tecnología es una de ellas. Cuando tú tienes un problema emocional porque no eres capaz de entablar relaciones firmes, ¿no? De amistad, por ejemplo. Pero entonces tienes un Facebook al cual tienes que entrar y empiezas a escribir, y el que te den like, el que tú entres a tu publicación y veas que tienes 10,000 likes, genera dopamina. Esa dopamina te da la sensación de placer, de satisfacción. Entonces tapas tu incapacidad y tu ineptitud de poder generar una relación formal en el mundo real, en el mundo de las pieles, por entablar una satisfacción biológica, porque al final de cuentas es la generación de una hormona, de un químico que te va a generar satisfacción. Entonces estás tapando un hueco con la tecnología, pero realmente la tecnología no es el problema, ¿sí? Otra vez, hablemos, y lo pongo en el sentido como las relaciones. Si lo mismo te diría yo, entonces las relaciones son un problema porque la mayoría de las personas las busca para tapar sus hoyos emocionales y sus necesidades. Pues si lo ves así, entonces a la mierda las relaciones, más bien reproduzcámonos por medio in vitro, yo qué carajo sé, ¿no? Por ósmosis, y olvidémonos de eso porque entonces es un defecto. En realidad no lo es. Nosotros transformamos los elementos que tenemos en un defecto. Te voy a recordar una frase: la diferencia entre un asesino y un héroe es la víctima. Es un concepto. En realidad una espada no es un arma asesina, está hecha para eso, pero dependerá a cómo la uses y bajo qué momento y circunstancia el que determinará si es correcto o no. Lo mismo sucede con estos elementos tecnológicos, éticos, morales, porque estamos hablando de cosas físicas, pero también podemos hablar de cosas mentales, ¿no? ¿Esos vacíos maltratados podrían devenir en problemas físicos? Sí pueden. Todas las emociones tienen un impacto en lo físico desde el punto de tus emociones son químicos. Esos químicos afectan la manera en la que toda tu biología trabaja, en la que toda tu quimiobiología, si es que esa pinche palabra existe, y si no ya la inventé, ni modo, ya quedó registrada, se la tragan, ya que toda tu biología se trabaja a través de químicos. Todo químico que tú introduzcas en él va a impactar, ¿sale? Va a afectar, entonces puede generar afecciones, algunas inmediatas, otras a largo plazo. Existen los dos sentidos. Acuérdate que no existen emociones sin pensamiento, porque hay quienes te dicen que las emociones son primero y de ahí los pensamientos. En realidad no es así. Primero piensas y luego sientes. Las emociones son la reacción directa de aquello que piensas. En mi experiencia, no es mucha, campeón, pero te ayudo en lo que pueda. ¿En qué momento considerarías que un vacío se ha llenado o desaparecido? En el momento en el que ya no duele. En el momento en que ya no lo piensas, en el momento en que ya no lo sientes. En ese momento un vacío ha sido sanado, ¿sí? Y digo sanado porque originalmente iba a empezar la plática hablando de los vacíos como heridas, por el concepto de que son cosas que nos incomodan y nos generan necesidades.
pero dejémoslo como vacío. En el momento en que deja de doler, en el momento en que ya no es una necesidad que tengas que ir a buscar y hacerlo, en ese punto puedes decir que un vacío ya está correcto, al menos ese, porque otra vez es un vacío que puede revivir, ¿no? De una manera diferente, con una persona diferente, en una circunstancia diferente, puede revivir. Entonces podemos trabajarlo o entenderlo de una manera simple, y es en el momento en que nos deja de doler, en ese momento el vacío está curado, está sanado, ¿no? Está relleno. Esperemos que esté relleno de la forma correcta, porque puede ser que ya no te deje de doler, pero si no te está doliendo porque lo estás cubriendo, porque estás teniendo una satisfacción momentánea un montón de veces, entonces el problema realmente no está sano, ¿no? Eso es como ya de tomar un caso específico y trabajarlo y desglosarlo más a fondo para ver en caso de, pero dicho así como a manera superior, esa sería la manera. Nos quedan 4 minutos. ¿De qué manera o qué actividad es la más indicada para tapar un vacío? Depende al vacío y depende a qué esté generando ese vacío, ¿sale? Vamos a hablar, por ejemplo, no sé si alguien nos quiera comentar con algún vacío que tenga. No me lo tienen que poner aquí, me lo pueden mandar por privado si es que les causa mucho ruido y no quieren que la gente sepa, mándenmelo, no voy a decir su nombre, pero si alguien tiene un vacío puedo generar una explicación, porque si nos vamos vacío por vacío, sí podemos, lo podemos dejar para otra plática. Mándenmelos y podemos trabajar desde lo que conozco cómo tapar cada uno, pero dependerá del vacío. O sea, no te puedo contestar de esta es la manera correcta de tapar todos los vacíos, porque no es así. Cada vacío tiene su origen, cada vacío tiene su elemento y cada vacío requiere de un alimento diferente para subsistir, entonces dependerá de cada uno de ellos. ¿Un vacío tiene una fecha límite de tiempo para ser llenado? No, en realidad no, pero hay vacíos que son tan dañinos que no te van a dejar tener mucho tiempo, como por ejemplo la depresión suicida, ¿no? La necesidad de alimentación, sobrealimentación, de las personas que tienen vacíos emocionales y los llenan con comida porque la comida les genera un placer, y entonces empiezan come y al rato tienen colesterol y les da un paro cardíaco. Ese será el tiempo de expiración de ese vacío. ¿Cuánto tiempo sea? Pues el tiempo que tu cuerpo y tu mente y tu emoción lo sostengan, lo soporten. Ese es el tiempo de expiración de un vacío. El vacío de la iluminación para los religiosos o la salvación. Tómala, les acabas de dar un gancho en el hígado, pero es cierto. Todas las personas o en las religiones, sobre todo en las monoteístas, en las principales monoteístas, existe un concepto de salvación, el cual es un placebo, el cual es un vacío que genera desde el punto de vista ético absoluto. Y cuando digo ético absoluto me refiero a que la ética social así lo manifiesta, en que, no sé si han escuchado la expresión el scapegoating o goating scape, dependiendo, ¿no? Que es, antes en la antigüedad en las tribus se llevaba una cabra, se acumulaban completamente los pecados, por decirlo de alguna manera, en la cabra, y luego se le aventaba la cabra para que muriera de hambre y de sed en el desierto, y entonces todos quedaban libres de pecados, y entonces todos obtenían de alguna manera una mini salvación o un mini perdón. Esta salvación es el pretexto ideal para la generación de actitudes enfermas y de justificaciones para ideas estúpidas. Perdón si soy agresivo con esas palabras, pero estoy absolutamente en contra de ellas, entonces eso me hace ser un poquito más drástico y radical con el tema. Cuando nosotros hablamos de cuestiones de fe, de salvación, de yo requiero y quiero una salvación, eso es, o hacen todo lo necesario para que su amigo imaginario lo salve, sea cual sea y bajo el nombre que este sea, de la cultura que quieran. Cuando eso existe es porque no tenemos los elementos de vida suficientes para hacerlo nosotros. Entonces buscamos tener la aprobación y el cariño de alguien ficticio
que nos permita continuar nuestro camino y que nos diga que aquello que hacemos está bien. Porque si tú haces lo que alguien, como una deidad, por ejemplo, te dice que está bien, tu mente así lo asimila, ¿no? Estoy haciendo lo correcto porque, pues, es, no sé, el origen de la creación, el mundo, bla, 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 bla. Y entonces generas una satisfacción personal. No tienes que entrar, no tienes que interiorizar, no tienes que concientizarte sobre el tema. Lo único que haces es simplemente envenenarte con él. Entonces sí se puede tapar por ahí, ¿no? Entonces es un tema difícil, es un tema duro, sobre todo para las personas de fe, ¿no? Pero la búsqueda de la salvación es la aprobación y el llenado de un vacío que no son capaces de generar en un aspecto de la realidad, así de crudo. Jessy, también te mando un beso enorme desde allá donde estés. No te preocupes, Héctorín, está grabado, lo puedes regresar, lo ves, no pasa nada, ¿sale? Entonces, pues ese sería mi respuesta para la búsqueda de la salvación. Son las 10 con un minuto, ya me pasé, los que se tengan que retirar adelante. Ahorita, pues me le he pasado contestando preguntas, ¿verdad? Entonces, no puedo decir como que me voy a quedar a las preguntas, porque todo ha sido preguntas, cosa que me da muchísimo gusto. Gracias a todos. No sé si exista algo más importante que quieran ver antes de que ya les dé las gracias y los mande al carajo y me termine una botella de Baileys que tengo aquí, por si gustan. O sea, por si gustan es sentido figurado, porque no les voy a dar. ¿Alguien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Que es lo mismo? Ya depende de eso, ya vemos. Mándenme los temas también y las preguntas y las dudas que queden. Si este tema les genera más dudas a lo largo de la semana, mándenmelos, porque entonces lo que podemos hacer es que con esas dudas, o platíquenlo, con esas dudas, si me las pasan, puedo generar un siguiente o la siguiente transmisión. Pues lo que hacemos es contestar todas esas preguntas, ¿sale? Va, perfecto. Qué bueno que pues ojalá les sirva de algo. Platicar, ya saben que me encanta. De nuevo, es para ustedes. Si creen que les sirve a alguien más, adelante. No soy dueño del video, son ustedes. Y pues bueno, nos van a tirar carrilla seguramente, porque por ahí siempre va a haber algún experto que diga yo no estoy de acuerdo con. Perfecto, que nos traiga el tema y lo podemos discutir sin ninguna bronca, ¿sale? Pues de mi parte por hoy es todo. Estoy algo cansado, por si no se me notan las ojeras de mapache. Manténganme al tanto. Tema depresión. Sí podemos ver un tema de la depresión. Mándenme las dudas que tengan sobre los temas que quieren ver para que yo los pueda desarrollar y atacar directamente esos puntos. Se me hace mucho más funcional, por ejemplo, que si yo empiezo a desarrollar un tema como sucedió hoy, ustedes preguntan y yo puedo ir contestando, y entonces realmente atacamos lo que para ustedes es significativo, porque si me agarro con una letanía de puntos y prácticas no se vuelve importante, ¿sí? O sea, no podemos desarrollar el tema a profundidad que para ustedes sea significativo, y lo que quiero es que sea importante para ustedes de la misma manera que es para mí. Entonces, contestar sus preguntas sí me es significativo. Creo que para ustedes también, a que si me agarro una hora con un video nada más aventándome la teoría de las cuerdas, ¿no? Entonces, si sale, pues lo tratamos y lo trabajamos, y si no, pues ahí le quitamos importancia y nos pasamos a lo que verdaderamente es importante, que son las cosas que ustedes y yo tengamos en la cabeza, ¿no? Pero sí, me gusta el tema. Depresión lo podemos poner como tema, nada más habrá que desarrollar las preguntas. Pues bueno, ahora sí, ya de mi parte es todo. Ha sido un día muy largo y algo lento también, pero les mando un beso enorme hasta donde estén. Se les quiere, se les aprecia, gracias por estar y nos vemos la próxima semana. De hecho, estoy pensando en hacer más días, que eso se los dejo como pendiente. El oficial es el domingo, no lo voy a cambiar, porque a final de cuentas creo que a todos nos ha acomodado bien, pero estaba pensando igual en cosillas como para las preguntas entre semana. Va, ya les mandé uno, pero de todas formas, va un beso de vuelta. Los quiero un chingo. Buenas noches, descansen. Bye, bye.